Caín mató a Abel. Esa frase, breve y brutal, corta cualquier complacencia. No es un título curioso ni un dato remoto. Es el primer homicidio registrado en la historia humana según la Escritura, y en su simplicidad revela algo muy profundo sobre el corazón. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Fue solo un arrebato de ira, una explosión pasajera, o algo más arraigado, más cotidiano que cualquier noticia de portada? Para entenderlo hay que volver a lo esencial. Padres, hijos, trabajo, ofrendas. Adán y Eva, expulsados del Edén, vivían ahora a la intemperie de la promesa y del castigo. Fueron padres de una familia que meditaba día a día cómo sobrevivir y cómo responder a Dios en medio de la nueva condición humana. Nacieron Caín y Abel, el primero dedicado al cultivo de la tierra, el segundo al pastoreo. Dos oficios, dos mundos que se rozan, dos formas de mirar lo creado. De ese cruce brotaría la tensión. Cualquiera que lea la historia con cierto detenimiento, ve que no se trata de una rivalidad superficial. Hay expectativas humanas, hay la presión de dar fruto, de responder con lo mejor de uno mismo. Abel presenta una ofrenda que, según el texto, proviene de lo mejor de su rebaño. Primicias, los mejores ejemplares. La tradición bíblica ha subrayado que su gesto no era un simple cumplimiento ritual, sino una entrega con corazón y reverencia. Caín, por su parte, trae del fruto de la tierra una ofrenda. No se nos dice que fuera mala en sí misma, pero la narración sugiere que la calidad del corazón que la acompañaba no era la misma. Detengámonos un momento en esto. La oferta aceptada y la oferta no aceptada. No es que la tierra o el ganado tuvieran preferencia por Abel. La enseñanza bíblica apunta a que Dios valora la disposición interna. ¿Qué significa eso? Significa que el gesto externo, el ritual, el altar, la apariencia de devoción, no basta si el corazón no se ha transformado. Según una lectura fiel al texto, la aceptación de la ofrenda de Abel refleja una entrega sincera, una fe manifestada mediante la obediencia y la confianza. La no aceptación de la ofrenda de Caín pone de relieve no tanto el objeto entregado, como el espíritu con que se lo ofrece. Allí comienza la grieta. No es la ofrenda lo que determina todo, sino el corazón. Y cuando el corazón se resiente, las percepciones cambian. Caín, viendo que su ofrenda no recibió la misma respuesta, se entristece y su semblante cambia. La narración no nos deja adivinar diagnósticos psicológicos complejos como si fueran hechos. Podemos decir con humildad interpretativa que posiblemente la humillación, la frustración y la comparación encendieron en él una llama que no supo contener. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos sentido que lo que hacemos no alcanza, que el reconocimiento se lo lleva a otro, que la frustración sube por la garganta y se vuelve amargura? Pero la historia no se queda en la descripción de una emoción. Se convierte en advertencia divina. Dios se dirige a Caín. En un momento de autoridad amorosa, le pregunta por qué está enojado y le ofrece una salida. Si obra bien, ¿no será aceptado? La frase que sigue, el pecado está a la puerta. Desea dominarte, pero tú debes dominarlo. No es un cliché moralista, sino un diagnóstico teológico de la condición humana. El mal acecha siempre la posibilidad de elección. Hay oportunidad de corrección ofrecida antes de la caída plena. Dios no lo empuja a pecar, le muestra la realidad del peligro y le ofrece un camino de victoria, autodominio, rectitud, regreso al motivo correcto. Esa escena es clave. Antes de cualquier acto irrevocable, hubo una llamada a la responsabilidad. Antes del golpe, hubo consejo. Antes de la sangre, hubo pronóstico. No es una simple anécdota, es una lección para todas las edades. El Señor puso ante Caín la posibilidad de reformar su corazón. Y aquí se abre otra pregunta. Cuando Dios nos advierte, cuando la palabra clara señala un rumbo, ¿escuchamos? ¿Nos volvemos a Dios o nos cerramos en la propia defensa? Caín no eligió el camino de la corrección.
La historia bíblica relata que invitó a su hermano al campo. Allí, en la soledad que propicia lo definitivo, sucedió el crimen. La narración no se recrea en detalles escabrosos. La gravedad del acto se comunica con economía de palabras, y esa economía aumenta la fuerza del golpe moral. Un momento íntimo, dos hermanos en un campo, un gesto, la violencia que rompe el vínculo, un silencio posterior, la creación que calla ante la injusticia. Las frases se hacen cortas al narrar la escena, porque el ritmo es necesario para transmitir la brusquedad del pecado. La tierra, que había sido trabajo y provisión, se convierte quizá en tumba, en testigo del primer derramamiento de sangre humana. El nombre de Abel, el que bebe, o vanidad según etimologías, resuena en la quietud del campo. Su vida, cegada, deja una impresión que no se borra fácilmente. Y la pregunta que sigue es devastadora en su simplicidad. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Es la voz de Dios, y por su tono se reconoce la autoridad que interroga, no la curiosidad que pregunta por mera información. La respuesta de Caín es una evasiva. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Dos frases. Un intento de vaciar de responsabilidad lo que es, de hecho, responsabilidad moral. A través de esa respuesta, se revela algo más que temor. Una disposición a negar la fraternidad, a eludir el vínculo que Dios había establecido desde el inicio. Negarlo. Esa es la puerta hacia la deshumanización. Si yo no soy responsable de mi hermano, entonces cualquier acto contra él se reduce a una anécdota personal, a una transacción privada. Ese gesto de desresponsabilización prepara el terreno para la violencia. Piensa ahora en el contraste. Dios que pregunta y busca, y el hombre que responde con indiferencia. La primera reacción divina no es ejecutar venganza, es interrogar, ofrecer una oportunidad de confesión, abrir la puerta a la restauración. En la prueba que le puso a Caín hubo posibilidad de retorno. Pero Caín se encamina por un sendero distinto. Aquí debemos detenernos a considerar una verdad incómoda. La libertad humana incluye la capacidad de rechazar la misericordia divina. No porque Dios no quiera, porque el ser humano en su soberbia puede cerrar la puerta. En la narración se percibe también otra dinámica, la de la acumulación silenciosa de pequeñas decisiones que conducen al gran pecado. No fue un solo gesto lo que llevó al homicidio. Fueron miradas, comparaciones, silencios, orgullo herido, ausencia de arrepentimiento. Un reproche no gestionado, una palabra que no se dijo, una advertencia no atendida. Pocas historias muestran con tanta crudeza cómo lo cotidiano puede transformarse en catástrofe moral. Sin embargo, la Biblia no se detiene en el crimen como punto final. La voz que clama, la sangre de Abel, que en la teología se interpreta como un grito que pide justicia, introduce la dimensión ética. La violación del orden creado no pasa inadvertida. La sangre derramada clama por respuesta. Pero aquí, por el momento, nos quedamos justo en el borde de esa llamada. Tras la evasiva de Caín, hay un silencio que pesa. ¿Cómo responderá Dios? ¿Impondrá justicia, misericordia, ambas? ¿Qué destino espera al hombre que negó su responsabilidad fraterna? Antes de avanzar, conviene anclar algunas observaciones que ayudan a leer el episodio sin caer en simplificaciones. Primero, cuando el texto señala la aceptación de una ofrenda y el rechazo de otra, no pretende establecer una jerarquía de personas basada en favoritismo arbitrario, sino destacar la relación entre la actitud interior y la receptividad divina. Segundo, la advertencia de Dios a Caín muestra que, incluso ante la tendencia al mal, hay llamada a dominarlo. Por tanto, la posibilidad de redención estuvo presente. Tercero, la respuesta evasiva de Caín nos enseña que la negación de la fraternidad humana es ya un pecado que abre paso a la violencia. ¿Y qué decir del campo, de la tierra, del lugar donde ocurrió todo? El campo no es un simple decorado, es símbolo del trabajo humano, del fruto, y paradójicamente,
del lugar donde la semilla de la violencia puede echar raíces. La tierra, que debía ser bendición, es testigo de una maldición moral. Hay una ironía trágica. Caín, cultivador de la tierra, termina cultivando muerte. La metáfora es potente. Lo que uno siembra en el corazón, tarde o temprano, produce fruto. El enojo sin arrepentimiento da fruto de muerte. En medio de esta narración, surgen preguntas personales y comunitarias que la historia nos exige responder. ¿Qué hacemos cuando la ira nos visita? ¿A quién consultamos cuando la comparación nos envenena? ¿Estamos atentos a la voz que advierte en medio del conflicto? La voz de Dios, la conciencia, la comunidad. El relato nos exhorta a no banalizar los pequeños corrosivos del alma. La envidia y el orgullo no son meros sentimientos. Son semillas con poder de destrucción. A medida que nos acercamos al punto culminante, conviene recordar también que la Escritura, aunque cuenta la historia con claridad, deja espacio para la interpretación pastoral. Por eso es prudente señalar cuando algo es lectura interpretativa y no una reconstrucción textual forzada. Cuando digo que la invitación de Caín al campo fue una acción calculada, estoy contrastando la acción narrativa con la intención que parece traslucir el texto. No afirmo detalles inexistentes, sino señalo la lógica de los hechos tal como el relato los presenta. Volvamos al campo. La violencia fue rápida. El cuerpo de Abel cayó, su vida extinguida. La escena posterior es sobrecogedora por su falta de ruido narrativo. No hay adornos literarios. El silencio pesa más que cualquier descripción. El lector queda enfrentado a la consecuencia pura del pecado, una relación rota de forma irreversible por la acción humana. Por eso la frase inicial vuelve con más fuerza. Caín mató a Abel. 3 palabras que contienen el primer acto de homicidio, sí, pero también la primera vez que la humanidad vio derramada la sangre de un hermano por mano de otro. La gravedad del acto obliga a una reflexión ética inmediata. No podemos abrazar la tentación de explicar todo por factores externos. La historia nos muestra la responsabilidad personal. Tampoco debemos caer en la negación de la voluntad divina. Dios advirtió y ofreció salida. Entre la advertencia y el homicidio hay, por tanto, una elección humana. Esta es una verdad que no admite relativismos. Ante la advertencia, cada uno responde. Esa respuesta determina el carácter y el destino. Después del acto viene la pregunta divina. ¿Dónde está Abel? Es una pregunta que no busca información. Es una convocatoria a la verdad. Y la evasión de Caín no solo revela su cobardía, sino su cálculo ético de reducir al otro a irrelevancia. Cuando el ser humano niega la presencia del hermano, cuando lo deshumaniza, entonces cualquier crimen moral se vuelve posible. La pregunta de Dios, entonces, es una exposición del vínculo roto. La fraternidad es un mandato, no una opción. Este es el punto en que la historia, con su peso, nos obliga a mirar hacia adentro. No es una lección abstracta. El relato nos interpela aquí y ahora. Si la envidia puede llevar al primer homicidio, ¿qué poder no tendría en nuestros días, cuando la comparación se alimenta de redes, de aplausos sociales y de la sensación de que debemos competir por un lugar? La invitación no es a la culpa automática, sino a la vigilancia. La advertencia de Dios a Caín, domina el pecado, sigue siendo hoy la palabra de sentido común y gracia. Hay posibilidad de control, hay medios para reconocer y corregir. Sin embargo, tras la evasión de Caín se guarda aún una respuesta divina que definirá no solo el destino de un hombre, sino la dinámica moral de la comunidad humana. No seguiremos aquí hasta que escuches esa respuesta. Vamos a detenernos un instante para medir la hondura del momento. La narración ha dejado en evidencia la secuencia: nacimiento, ofrenda, rechazo, advertencia, asesinato. Hasta ahora, cada paso ha sido dicho y hecho. Cada paso ha mostrado la agencia humana y la intervención divina. Lo que viene después involucra juicio y misericordia.
marca y exilio, linaje y reencuentro. Son temas pesados que merecen ser tratados con el cuidado necesario, porque de ellos depende la comprensión de cómo Dios administra justicia y compasión desde los comienzos. Si esta historia te está conmoviendo, si te interroga, te invito a que permanezcas en esta serie, donde iremos desgranando no solo lo que ocurrió con Caín y Abel, sino cómo sus consecuencias nos alcanzan hasta hoy. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir estudiando juntos los inicios de la historia humana desde la palabra. Volvamos por ahora al campo y al silencio. La pregunta divina resuena, y la evasión de Caín queda suspendida en el aire como un desafío moral. ¿Responderá con verdad, con arrepentimiento, con confesión? ¿O intentará borrar su responsabilidad y continuar su camino? En ese instante, la historia nos muestra el riesgo final de la soberbia humana. No solo caer en pecado, sino negarlo, justificarlo y reemplazar la fraternidad por la indiferencia. La posición de Caín tras la muerte de Abel es ya emblemática. Ha cruzado el límite donde la culpa se oculta y la humanidad se fragmenta. Antes de cerrar este tramo del relato, conviene recordar otra dimensión que la historia pone ante nuestros ojos: la relación entre violencia y legado. El acto de Caín no se queda en su tiempo, proyecta sombra hacia el futuro. Lo que uno siembra en la voluntad perturba generaciones. La pregunta que queda, y que responderemos en la continuación, es cómo se desarrolla ese legado. ¿Qué sucede con la línea de Caín? ¿Cómo se mueve la brújula moral del mundo a partir de este primer crimen? Y cómo, en paralelo, surge otra línea, la de Set, que abrirá la posibilidad de reencuentro con el nombre del Señor. Por ahora, permíteme hacer una pausa en la narración justo después de la evasión. El silencio que sigue a la respuesta de Caín es denso. En ese silencio se espera la voz de juicio y la mano de misericordia. En ese silencio se decide, en primer lugar, si la comunidad humana podrá todavía reconocer la culpa, reparar el daño y reconstruir lazos rotos. ¿Se cerrará la puerta de la esperanza o se abrirá una rendija donde la gracia pueda entrar? El relato bíblico, con su crudeza y su compasión, no nos permite descansar en respuestas fáciles. Porque Caín mató a Abel. Esa afirmación es verdad histórica dentro del texto. Pero la historia sigue. Hay juicio por parte de Dios, y hay, al mismo tiempo, la sorprendente medida de su misericordia. Hay exilio, y hay fundación de ciudad. Hay descendientes que inventan herramientas y música, y hay quienes se engrandecen en violencia. Hay también la otra rama, la de Set, que conduce eventualmente a Enos, y a una renovación espiritual donde la gente comienza a invocar el nombre del Señor. Son desarrollos que demandan su espacio para ser entendidos con justicia. En breve abordaremos la respuesta divina y sus consecuencias inmediatas, pero antes de hacerlo, es necesario que cada uno considere lo siguiente. La historia de Caín y Abel no es un mero relato antiguo. Es una radiografía del alma humana. Nos muestra cómo la envidia, la soberbia y la falta de vigilancia pueden llevar al extremo de negarnos al otro. Nos ofrece, además, una imagen de la presencia de Dios que advierte, que invita al dominio de sí, que lamenta la violencia y que, sin embargo, no abandona a la criatura. ¿Qué harás tú cuando la advertencia llegue? ¿Responderás con humildad o con evasiva? ¿Cultivarás el arrepentimiento o enterrarás la responsabilidad bajo excusas? Esas preguntas no son retóricas, son prácticas, concretas. Porque así como Caín tuvo la oportunidad de volver, también nosotros la tenemos cada día, ante las pequeñas decisiones del corazón. Ahora, con la tensión todavía en el aire, nos preparamos para escuchar la palabra posterior. La respuesta de Dios que marcará un antes y un después en la historia humana. Allí, en la intersección entre justicia y misericordia, veremos la marca que protege y estigmatiza, el exilio que separa y la ciudad que funda. Pero eso corresponde al paso siguiente del relato. Antes de proseguir,
Toma un momento para dejar que lo que hemos visto cale en tu corazón. La advertencia estuvo, la elección se hizo, la consecuencia se perfila. ¿Cómo responderás tú cuando la voz que interpela diga, ¿dónde está tu hermano? La voz de Dios corta el silencio que siguió a la muerte. ¿Dónde está Abel, tu hermano? No era una pregunta curiosa, era una invocación a la verdad, y la respuesta evasiva de Caín había dejado ya al descubierto su corazón. Entonces el Señor declara lo que la escena pedía decir. Lo que ocurrió en el campo no quedó sin testimonio. La sangre de Abel alzó su clamor hacia Dios desde la tierra. La injusticia humana había quebrantado el orden creado y exigía una palabra de respuesta. La respuesta divina no es una reacción impulsiva ni una simple reprensión. Es un juicio que señala la realidad y que al mismo tiempo define consecuencias concretas. El Señor interpela a Caín por lo que ha hecho. La tierra que él labra, que debería sostener la vida, se convierte irónicamente en el lugar que contiene la evidencia del crimen. La consecuencia que se formula tiene dos aspectos, uno que pesa sobre el vínculo del hombre con la tierra, y otro que lo separa socialmente. La tierra, que había sido maldita tras el pecado original, se vuelve ahora aún más árida para Caín. El fruto de su trabajo no le será fácil. Además, su destino se describe como el del errante. Vagará, será fugitivo y extranjero sobre la tierra. Allí se asoman dos verdades bíblicas que debemos mirar de frente. La primera, el pecado siempre tiene repercusiones en el mundo material y social. No es una falla que queda encerrada únicamente en el ánimo del infractor. Altera relaciones, ecosistemas y comunidades. La segunda, la justicia divina no se agota en la simple retribución mecánica. Dios actúa con conocimiento de la realidad humana y con finalidades que van más allá del castigo inmediato. Caín, al escuchar la sentencia, reacciona con temor. No comprende todavía la hondura de lo que ha hecho, o quizá comprende demasiado bien y ve que su destino será insoportable. Mi castigo es más de lo que puedo soportar, parece pensar, y hay algo humano en ese lamento. Hasta el pecador experimenta miedo cuando se enfrenta con las consecuencias de su acción. Pero en este punto la narrativa despliega otra nota teológica, que exige ser tomada con cuidado. La misericordia no anula la justicia, pero la matiza. No porque la sanción sea menor, sino porque Dios lo limita para preservar un mínimo de vida humana y para evitar una espiral peor. Así surge la llamada marca de Caín. Dios, en su soberanía, coloca una señal sobre él para que nadie que lo encuentre lo mate. Es un gesto paradójico, protección y estigma a la vez. Hay que resistir la tentación de transformar esa marca en algo unilateralmente positivo o negativo. No es un trofeo, ni es una absolución. Es una medida preventiva que preserva la vida del culpable, aun cuando esa vida lleve el peso de su crimen. En términos teológicos, la marca es tanto un recordatorio de la gravedad del pecado, como una muestra de que la venganza desatada por otros no será el medio de administración final de justicia. Dios impone límites incluso a la furia humana. Desde la perspectiva pastoral, hay en esa decisión divina una enseñanza para nuestras comunidades. La justicia que busca venganza sin freno reproduce violencia. La justicia que limita el daño y procura la vida, aunque marque, evita que el mal se expanda. No estamos justificando la responsabilidad de Caín con esto. Señalamos que Dios, en su juicio, también preserva el orden humano que Él mismo ha establecido, y conserva una posibilidad, por mínima que sea, para todo ser humano de enfrentar sus actos. Caín sale de la presencia del Señor y se instala en la tierra de Nod, hacia el este. Allí, en lo que podría parecer una ironía cruel, funda una ciudad y le pone por nombre Enoque, en honor a uno de sus hijos. La ciudad es, en términos narrativos, algo más que un asentamiento. Es una respuesta humana a la culpabilidad y a la fragmentación social. Al fundar una ciudad,
Caín intenta construir una esfera propia, una identidad alternativa que lo separa de la comunidad originaria. Es la primera ciudad registrada en la narrativa bíblica, y simbólicamente, representa cómo el ser humano puede edificar estructuras para vivir con su culpa, para establecer linajes y para proyectar sus valores, ya sean de creación o de corrupción, hacia el futuro. De la línea de Caín nacen varias figuras cuya mención en el texto es breve pero significativa. Allí aparece la lista de oficios y formas de vida. Algunos inventan formas de vivir sedentaria o nómada sobre la tierra. Otros se destacan en artes y oficios que evidencian la creatividad humana, el uso de metales, la invención de instrumentos musicales. Pero también se percibe la inclinación a la violencia y a la jactancia de poder. Entre los descendientes se alza la figura de Lamec, que se atribuye una venganza más extrema. Proclama que, si alguien hace mal a él, sufrirá el doble. Si a su hermano, la retribución será multiplicada. La canción o palabras de Lamec no son un hecho aislado. Muestran la lógica de escalada que puede venir desde un origen violento. La violencia se naturaliza y se exalta como fortaleza. Así, la línea de Caín muestra una doble cara del espíritu humano. Una que inventa, transforma y embellece con nuevas habilidades técnicas y culturales, y otra que ensancha la frontera del mal al celebrar la venganza y la autosuficiencia moral. Es una advertencia sobre cómo un legado marcado por el pecado puede, con los años, moldear las instituciones y los relatos de una comunidad. No es un destino inevitable, pero sí es una tendencia que requiere atención y corrección. En paralelo, la Escritura nos presenta otra rama de la humanidad, la línea de Set. Tras la muerte de Abel y la experiencia de Caín, Adán y Eva tienen otro hijo, a quien ponen por nombre Set. La intención del nombre y la narración que lo sigue sugieren un reemprendimiento, la posibilidad de reconstitución de la imagen de Dios en la humanidad mediante una descendencia que retome la relación con el Creador. En esa línea, generaciones después, surge Enos, y con su nombre el texto introduce una decisión espiritual comunitaria. Comienzan a invocar el nombre del Señor. Esa frase, aparentemente simple, abre un horizonte. El reencuentro con Dios mediante la invocación pública y comunitaria. La búsqueda consciente del Señor, como centro de identidad y referencia moral. Comparar ambas líneas no es jugar a preferir a unos sobre otros. Se trata, más bien, de observar cómo las decisiones morales de personas concretas generan corrientes culturales y espirituales. Donde la soberbia y la violencia se naturalizan, las palabras de Lamec pueden sonar como himno. Donde se cultiva la dependencia y la invocación a Dios, surge la posibilidad de reencuentro y reforma. Hay en la Biblia, desde aquí, una tensión persistente. La historia humana despliega ambas tendencias al mismo tiempo. Dios no borra la libertad, y el resultado es un teatro moral donde conviven el peligro y la esperanza. Volvamos un momento al punto crucial que nos interpela hoy. La advertencia previa que recibió Caín es la clave pastoral para nuestra comprensión ética. Dios habló, ofreció oportunidad de transformarse. La lección que brota para nosotros es clara. Las llamadas de atención que recibimos, ya sean de nuestra conciencia, de hermanos y hermanas en la fe, o de la palabra divina, no son meras objeciones a nuestro orgullo, son salvavidas. Por eso, cuando la comunidad, la escritura o la conciencia nos confrontan, la actitud sabia es la escucha humilde y la corrección pronta. Practicidad pastoral. ¿Cómo responder entonces a la envidia que puede prender en nosotros? Primero, reconociéndola con honestidad. No aceptar la sensación de superioridad ni justificar el resentimiento. Segundo, buscando restitución. Reparar relaciones donde la competencia y la amargura han causado daño. Tercero, cultivando agradecimiento. Entrenar el corazón a reconocer la providencia de Dios y a dar lo mejor no para ser visto, sino por obediencia. Cuarto,
Aceptar la disciplina y el acompañamiento comunitario. La ira desbocada requiere frenos externos. Quinto, orar por conversión interior y por la capacidad de dominar el impulso destructivo, recordando, sin triunfalismos, que Él domina el pecado, que escuchó Caín sigue siendo posible por la gracia y la práctica espiritual. No estamos proponiendo un manual mágico contra la ira. Nadie promete fórmulas instantáneas, pero sí hay prácticas espirituales y comunitarias que ayudan. Confesión sincera, restitución cuando es posible, rendición de la voluntad a Dios, acompañamiento pastoral y límites saludables que impidan que la situación escale. Estas son medidas sencillas, pero cuando se mantienen consistentemente prodigan fruto. Regresando a la narrativa, hay otra dimensión que merece nuestra atención: la presencia de la voz de la sangre. Decir que la sangre de Abel clama a Dios no es un recurso literario para dramatizar por dramatizar. Es una manera teológica de afirmar que la injusticia rompe el tejido moral de la creación y reclama rectificación. En la historia sagrada, este clamor anticipa la sensibilidad divina hacia el quebrantamiento humano y presagia la demanda por restauración que atraviesa toda la Escritura. Sin embargo, también hay que recordar que, en la economía de Dios, el clamor de la sangre humana no autoriza a los hombres a ejercer venganza sin límites. Dios escucha, y Dios responde estableciendo criterios. Esa es la doble dimensión que debemos sostener: denuncia de la injusticia y rechazo de la venganza sin control. La ciudad que funda Caín es símbolo de lo que sucede cuando el hombre intenta construir su propio orden, sin referencia a la fraternidad y a la justicia divina. Pero la historia no culmina allí. La línea de Set se abre paso, y con ella vuelve la memoria y la invocación del nombre. Ese reencuentro comunitario con Dios marca la posibilidad de reanudar la relación rota. Es una forma de decirnos que, incluso cuando el mal ha hecho estragos, la gracia puede volver a levantarse en la vida colectiva. La tensión entre justicia y misericordia, entre juicio y preservación de la vida, es un motivo que atraviesa toda la narración. Y desde una perspectiva pastoral, esa tensión nos enseña a no absolutizar ni la disciplina severa ni la indulgencia permisiva. La comunidad de fe está llamada a sostener una conducta que denuncie el mal con claridad y, al mismo tiempo, proteja la posibilidad de arrepentimiento y restauración. Esto es especialmente relevante cuando alguien ha causado daño. La respuesta comunitaria debe proteger a la víctima y evitar la impunidad, pero también debe impedir que el ciclo de violencia se continúe por la lógica de la revancha. Quisiera ahora detenerme en una pregunta que el relato interpela a cada oyente. ¿Qué ofrenda traes tú ante Dios? Por ofrenda, no nos referimos solamente a lo material, sino a la actitud con que trabajas, amas y te relacionas. ¿Ofreces lo mejor de ti con humildad y confianza? ¿O das como dando por obligación, guardando resentimientos y buscando reconocimiento humano? El llamado de la historia de Caín y Abel es a examinar la disposición interna, a que la entrega no sea un gesto vacío, sino una expresión de dependencia y reverencia. Es un llamado a revisar el corazón antes de presentar cualquier gesto exterior. También hay una lección sobre la vigilancia personal. La advertencia de «el pecado está a la puerta» es una metáfora de la proximidad del peligro moral. No viene de lejos, sino que acecha muy cercano a nuestras decisiones cotidianas. Aprender a reconocer sus señales es parte del camino de santidad. Cuando la comparación comienza a surgir, cuando la amargura se instala, cuando la justificación personal se vuelve un hábito, es tiempo de detenerse y volver a Dios. No es un deber austero sin consuelo. Es una invitación a vivir con más libertad interior. La historia nos reta todavía en otro punto: el reconocimiento de la responsabilidad mutua. La evasión de Caín, «soy yo guarda de mi hermano», es la fórmula de quien se aparta de la fraternidad humana.
La comunidad cristiana está llamada a reconfigurar ese lenguaje. Sí, en un sentido radical no somos dueños de la vida del otro, pero sí somos responsables de cuidarnos mutuamente. La Escritura presenta la fraternidad como mandato y cuidado compartido. Su rotura trae consecuencias profundas. Por ello, la práctica de la Iglesia debe incluir formas concretas de protección, acompañamiento y disciplina que impidan que la indiferencia abra paso a la violencia. Terminando esta sección teológica y pastoral, quiero subrayar algo que quizá resuene con fuerza en tu vida. La historia de Caín y Abel no es solamente un espejo de lo que puede salir mal, es también un recordatorio de que Dios interviene en la historia humana con decisiones que buscan más que el castigo. Buscan la limitación del daño y la apertura de posibilidades. El Señor no minó la gravedad del delito, pero tampoco la multiplicó fuera de control. Con esa misma sabiduría nos llama a actuar hoy, denunciar el mal, proteger a las víctimas y promover caminos de arrepentimiento y restitución. Para cerrar, una llamada práctica y precisa. Examina hoy tus ofrendas. No te quedes en la apariencia, ni justificando tu resentimiento con comparaciones. Si sientes que la envidia ha prendido, deténla con confesión y con pasos concretos. Busca ayuda en la comunidad de fe. Haz restitución donde sea posible. No dejes que pequeños corrosivos del alma se conviertan en semillas de destrucción. Recuerda que la advertencia estuvo. La elección estuvo. La consecuencia fue real. Pero también recuerda que la historia no termina en el homicidio. Continúa en el juicio, en la marca, en la fundación de ciudades y en el reencuentro de la línea que invoca el nombre del Señor. Hay advertencia y hay reencuentro. Hay justicia y hay misericordia. Si te interesa profundizar en lo que siguió a esta historia, en cómo la línea de Set lleva a Enos y al primer movimiento comunitario de invocación del Señor, y en cómo las genealogías posteriores articulan la esperanza para la humanidad, te invito a ver el siguiente video de la serie donde analizamos la línea de Set y la renovación espiritual que nace allí. Mira la continuación, porque la historia de Caín y Abel es el inicio de una saga moral que nos alcanza hasta hoy. Reflexiona. ¿Qué harás tú cuando la advertencia llegue? ¿Responderás con humildad o con evasiva? ¿Cultivarás arrepentimiento o enterrarás la responsabilidad bajo excusas? Que estas preguntas te guíen en la semana que viene. Caín mató a Abel. Ese hecho pesa, pero la Escritura enseña que, incluso en el peso del pecado, la posibilidad de volver a Dios existe. Que esa posibilidad nos transforme y nos haga custodios verdaderos los unos de los otros.